Buenos días, Aline. Ayer llegaron todas. Bueno, pues bienvenidas otra vez. Creo que están en el 2. Chécalo, porque no creo que... Bueno, para esta primera hora vamos a llevar la materia de historia del pensamiento pedagógico universal. Así como está su nombre muy largo, también la materia que está un poquito larguita. Así son muchos temas los que vamos a ver durante todo este cuatrimestre. ¿Okay? En este caso, como su nombre lo dice, vamos a ver sobre la historia. La historia, en qué época fue que empezó a surgir la pedagogía, que vamos a ver en un inicio que no se conoció la pedagogía de nombre como tal, inclusive al pedagogo se le consideraba otro tipo de persona, y no tanto un maestro. Ya poco a poco fue cambiando la palabra pedagogía, refiriéndose más a la educación y la docencia en sí, ¿no? Vamos a ver diferentes aspectos. Incluso vamos a ver filósofos, pedagogos, personajes importantes en cada una de las épocas. Vamos a ver diferentes épocas, desde cómo se inició la educación, la pedagogía, y cómo fue avanzando en los diferentes siglos, ¿no? En diferentes épocas. Vamos a ir comparando cómo era la educación antes, pero en diferentes países, no tanto en México. De hecho, todavía van a ver historia del pensamiento pedagógico en México. O sea, van a ver todavía, o no, ya lo vieron. Sí, a lo mejor entonces ya lo vieron. Este es más universal, es más como de otros países, que muchas veces de lo que nosotros estamos tomando de las reformas educativas, de cómo se da la educación aquí en México, a veces toman cómo se lleva a cabo la educación en otros países. O sea, o vieron en diferentes épocas cómo fue en otros países y lo retoman aquí en México, ¿no? Entonces vamos a ver esas partes importantes. Inclusive pedagogos que en la actualidad, hay algunos que ustedes dirán, bueno, en mi vida ni siquiera lo he escuchado, ¿no? Entonces, pero en su tiempo sí fueron importantes, fueron famosos y importantes para la educación, para la pedagogía.
Y hay otros que sí se ha escuchado un poquito más y que en la actualidad todavía se siguen tomando en cuenta, a pesar de que ya, pues ya desde hace muchos años ya fallecieron y ya cortaron la educación, pero que en la actualidad pues todavía se les tiene algo de importancia. ¿Ok? Bueno. Bueno, pues bienvenidos también al cuatrimestre que vamos a iniciar. Y vamos a hacer la dinámica del diálogo, pero pues no llegan sus compañeros. Eso lo vamos a dejar para el final. ¿Ok? Bueno, siempre acuérdense que les menciono lo del reglamento. Buenos días. Lo del reglamento, para cuando se conecte alguien en línea, pues entrar con el micrófono apagado. Levantar la mano cuando se quiera hacer algún comentario o pregunta, o si están en línea pueden levantar la manita o pueden escribir en el chat. Mantener la atención a la clase, evitar distracciones, por ejemplo del celular, etcétera. De preferencia mantener en silencio su celular. Si tienen alguna llamada pueden contestar, pero tendrían que salir del salón para evitar distracciones también a sus compañeros. Es importante que ustedes tomen notas, no solamente de lo que yo les pueda presentar o de lo que yo les pueda explicar, sino también lo que sus compañeros en algún momento ustedes tengan que hacer alguna presentación, explicación de un tema o algo así por el estilo. También es importante que ustedes tomen notas de ellos, ¿ok? También deben de participar en todas las actividades que les estén mencionando y también ser lo más positivas posibles que ustedes puedan ver. ¿Okay? Para poder estar atentos aquí a la clase. ¿Ok? Bueno, les voy a mostrar el objetivo. Sí, es muy importante que ustedes anoten tanto el objetivo de la materia y el temario, porque así ustedes van a saber cuál es el objetivo principal de que ustedes estén estudiando esta materia. Y también es muy importante que ustedes anoten el temario, porque así ustedes también van a saber cuáles son los temas o los contenidos que van a ir viendo. Y entonces ustedes mismos, bueno, voy por vamos por el 3.2. Más adelante sigue que otro. Entonces ustedes mismos también pueden verificar que sí estemos llevando todos los temas. ¿Ok? Bueno. Entonces, este es el objetivo de la materia. Anótenlo, por favor. Analizar las diversas concepciones de educación que se han generado en la cultura occidental a lo largo de su historia. Así como, aquí sería como comprender. Así como comprender el fenómeno educativo como parte de un proceso histórico conformado de factores sociales, económicos y políticos. Analizar las diversas concepciones. Ellos no. Ya llevo dos, pero ¿dónde las más? ¿Tres? Analizar las diversas concepciones de educación que se han generado en la cultura occidental a lo largo de su historia, así como comprender el fenómeno educativo como parte de un proceso histórico conformado de factores sociales, económicos y políticos.
¿Les gusta la historia? No. Pero cuando uno no. Ajá. Todos dos eran sí, algo parecido. O sea, aquí nada más les digo que nos vamos a referir más a épocas y países, ¿no? Entonces sí van a ver, inclusive van a ver que uno fue el que inventó el fútbol, uno de los pedagogos inventó el fútbol. Entonces, en esa época, porque se interesaba más en la educación de los niños, pero más hacia el deporte. Entonces, otros se iban hacia la educación, pero se iban más hacia la naturaleza, que vieran la naturaleza. Otros iban más a la socialización, a que socializaran con compañeros. Al principio no va a ser así, ¿no? O sea, cuando vamos ya, empecemos ya entrando bien en estos países, que era más en lo militar, lo militarizado. Entonces, vamos a ir viendo diferentes aspectos. Pero sí, vamos a ir viendo que todos tienen que ver con la educación, pero hay algo que los caracteriza o se enfocaron más en otra cosa. Y como dice ahí en el objetivo, vamos a ver cómo ha sido el fenómeno educativo, cómo ha cambiado la educación desde épocas antiguas, ¿no? Cómo ha sido todo ese proceso en la educación. Y también que también intervienen los factores sociales, económicos y políticos, que también vamos a ver, que según cómo era el gobierno, pues también era lo que exigía la educación, según las clases sociales también, según las clases sociales, unos tenían mejor educación que otros, en la cuestión económica. Entonces, todo eso también vamos a ir viendo en la materia. Y nos vamos a ir con el temario. Va a estar largo, pero acuérdense que siempre el primer día, pues anotamos todo, y ya de ahí los demás días ya saben que hacemos otras actividades. El primer día sí es importante que ustedes vayan anotando. Ya después ya no les voy a dejar. Bueno, ya saben. En el primer tema, que de hecho es el que vamos a ver esta semana, lo vamos a ver el jueves, ¿ok? Todos estos conceptos, todo el tema 1 lo vamos a ver el jueves. ¿Por qué? Porque solamente son los conceptos generales. Solamente es ver qué es historia, qué es historiografía, qué es pedagogía y qué es educación. Entonces solamente son conceptos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces todo el tema 1 es el que vamos a ver el día jueves, por lo mismo, por lo muy corto que es, porque nada más son puros conceptos. Esto es para que ustedes vayan entrando más como en contexto, pues primero qué es la historia, qué estudia la historiografía, porque de una manera me va a ayudar a comprender todos los siguientes temas que vamos a ver más adelante. Necesitamos saber qué es la pedagogía, que eso pues ya lo deben de saber ustedes, pero lo vamos a ver aquí, la pedagogía, y qué es la educación. Acuérdense que cada vez que se termina un tema, les puede aparecer los exámenes de prueba.
Entonces, en esta les debe aparecer, en este tema 1, abajo examen de prueba, tema 1. Acuérdense que son de prueba. Nada más es para que ustedes vayan repasando, vayan contestando si comprendieron los temas, o si les fallaron algunas preguntas, entonces ya se enfoquen en eso para que les pueda ayudar para el examen del primer parcial. Esos son nada más para que ustedes mismas vayan probando sus conocimientos. Esos exámenes de prueba, acuérdense que los pueden resolver varias veces. No es como el primer parcial que nada más se contesta una sola vez. Estos, ya terminé, pero no, pues aquí como un 6, no, sí me falló. Entonces lo puedo volver a contestar para ver si ya voy, teniendo más información, entonces lo puedo volver a contestar las veces que ustedes quieran. Después tenemos el tema 2, que ese lo vamos a ver la próxima semana, que ese también lo vamos a ver en toda esa semana, también por lo corto que es la importancia de la historia del pensamiento pedagógico. Y aquí ya nos vamos a referir a qué se refiere el pensamiento pedagógico y cuáles son las características del pensamiento pedagógico. Ya vamos a entrar en contexto a qué se refiere el pensamiento pedagógico. ¿Cuál es su importancia y cuáles son las características que debe de tener? Después tenemos el tema 3, que eso lo vamos a ver en la semana 3, que es la importancia de la pedagogía en la historia. Eso también lo vamos a ver durante esa semana 3, porque también no está muy largo. En la división del pensamiento pedagógico en la historia y las etapas de la historia. ¿Cómo se divide el pensamiento pedagógico según las épocas y también las etapas de la historia? Buenos días. Me avisan cuando termine. Creo que esta materia, si no me equivoco, creo que es la más larga de los que tienen muchos temas, de todas las que van a ver, si es que no me equivoco. O por lo menos una de las que sí tienen, son 9 temas. Las de esta materia son 9 temas, entonces les digo que sí está larguito. Hay otras que nada más son 3 temas, 4 temas, o 5, o 6 a lo mucho. Pero estas sí son 9, y sí está largo. Entonces son varios temas y subtemas, pero al mismo tiempo también son un poquito cortos.
Bueno, mientras les paso lista, ya son las 8, más de 8:20. Lixi. Abigail. Presente. Estefanía. Paola. Tengo dos Abigail. Abigail Cano. Sí la tengo. Abigail García. Presente. Zuleima. Ali. Presente. Lourdes. Presente. Joana. Michelle. Noemí. Presente. Naidelín. Juliana. Y Maritza. Buenos días a todas las que llegaron o entraron después. Ya cuando lo hagamos. Bueno, es que eso era primero, pero como todavía no llegaba. Sí. Y no sé si puedan agregar, no sé quién si del grupo que tengan, si puedan agregar a las chicas. ¿A ellas las agregaron? Para que... Hubieran entrado así. No, para eso. Es que la otra nada más tenemos 50 minutos. No, dije. ¿Eh? La actividad. Ahora nada más para iniciar pues ya un poquito más dinámica la clase. Por eso les decía yo que era primero. Pero como no llegaban, digo, ¿cómo lo voy a hacer? Nada más estaban dos. Sí, porque van a pasar y nos van a enseñar. Tienes, si traes tus calcetas, tienes que enseñar tus calcetas. ¿Y se vale traer pijama? Sí. Por eso les puse, hago algo inusual. O en chanclas. Ya que terminamos el temario, ya lo hacemos, ya lo seguimos y luego vamos a hacer otra actividad, un jueguito. Bueno, ahora vamos con el tema 4. Eso lo vamos a ver en semana 4, el pensamiento pedagógico de la Edad Media. A partir del tema 4 ya vamos a iniciar ya con épocas, también ya vamos a iniciar con con los países
vamos a ver que aquí el pensamiento pedagógico inició en Grecia y en Roma. Estos fueron los primeros que donde se inició la pedagogía. También va a estar interesante cómo inició la pedagogía aquí en Grecia y en Roma, qué era lo que más les daban importancia a ellos. Sí era la parte educativa, pero lo que les daban más importancia a ellos en la actualidad pues ya no se ve tanto así, por lo menos aquí en México. Vamos a ir viendo esto. Sí van a necesitar para esto, sí van a necesitar hojas para que las tengan ahí a la mano, porque vamos a hacer infografías, vamos a hacer cuadros, vamos a hacer líneas del tiempo, vamos a hacer diferentes comparaciones, van a necesitar recortes, etcétera. Colores, plumones, pegamentos, si no tienen, pues ya vayan teniendo ahí en su... Váyanlo adquiriendo, porque sí vamos a estar, para que no se les haga pesado, pues hacer las actividades así de ese tipo. Y después el tema 5 es el pensamiento pedagógico en la Edad Media. Aquí es la educación desde el siglo V al XII. Todo esto lo vamos a ver ya en sí, del siglo V al XII. Vamos a ver qué es el Islam, cómo fue la educación en el Islam, cómo fue la educación en el feudalismo. En esta época era muy importante la iglesia, entonces, ¿cómo hacían esta parte de la iglesia? Inclusive daban clases en la iglesia también. Y después tenemos el pensamiento pedagógico de la patrística y el pensamiento pedagógico de la escolástica. Si no saben qué, ya en cuando ya entremos en eso, pues ya van a saber qué es. Entonces aquí era, le digo, la parte de la iglesia en ese sentido. Hola, buenos días. En ese sentido, cómo era importante eso. ¿Ok? Cómo estaba también la educación a cargo también de los sacerdotes. También de los sacerdotes. ¿Y en qué se enfocaban un poquito más?
Bueno, vamos con el tema 6, que este es el más largo. Digo que son 9 temas. Obviamente los vamos a ir dividiendo, así según las semanas, vamos a ver una parte. Les digo que sean varios, lo que pasa es que como vienen en los subtemas, también a los, ya sean filósofos o pedagogos, etcétera, entonces por eso se hace más largo. Pero ya el momento de ver los temas, pues ya nada más es ver un poquito de su biografía y cuáles fueron sus aportes a la educación. Entonces, si ya no es, pues eso ya no es muy largo. Les digo, se hace largo porque pues, tenemos que ver a cada uno de ellos. En el tema 6 ya vamos a entrar con la época del Renacimiento. ¿Okay? Vamos a ver a qué se refiere el Renacimiento, cuáles fueron sus características. Vamos a ver la pedagogía italiana. Ya en este caso nos vamos a enfocar en Italia, cómo fue la educación en Italia en la época del Renacimiento. Cómo tomaban ahí en cuenta la parte humana, la parte humanista, el surgimiento de las academias, los institutos y las bibliotecas, que no existían. Entonces ya en esa época y en Italia empezaron a surgir. Después también nos vamos a ir con Alemania, Inglaterra y España y Francia. O sea, en la época del Renacimiento vamos a ver a Italia, Alemania, Inglaterra, España y Francia. Entonces, esos 5 países vamos a ver durante la época del Renacimiento. Y de ahí nos vamos a ir viendo los personajes importantes en la educación. Roger Ascham, Immanuel Caster, Luis Vives, Antonio de Nebrija, Rabelais y Montaigne. Unos son españoles, otros más son ingleses, otros son italianos. Ahí se van dividiendo. Hola, buenos días. Buenos días, chicas. No iba yo a traer, era el sombrero, pero como salía prisa, se me olvidó. Era peinado, era sombrero. ¿Ya pegó? Es que me estaba pegando todavía.
Y después tenemos el tema 7, vamos a entrar con la época de la reforma y la contrarreforma. Aquí también vamos a ver en qué características o qué predominó más lo que era la época de la reforma y la contrarreforma, y también los personajes más importantes durante esta época. Sí, hay algunas escuelas que llevan el nombre. Hay algunas escuelas, hay una escuela que se llama Ignacio de Loyola y también hay una escuela que se llama Colegio Calasanz. Entonces, pues de alguna manera van con la metodología de sus personajes. Vale.
Y por último tenemos el tema 8 y 9. En el tema 8 vamos a ver sobre la Revolución Francesa y el neohumanismo, o sea que en este caso es el nuevo humanismo. Que anterior vamos a ver humanismo, ahora es neohumanismo, que es el nuevo humanismo. Vamos a ver el impacto histórico de la Revolución Francesa, cómo fue que impactó históricamente esta revolución en Francia, pero que también al mismo tiempo cómo fue, ya sea que afectó o benefició en algún momento la educación. También vamos a ver las aportaciones de Napoleón a la educación, que normalmente cuando nosotros escuchamos de Napoleón es más en la parte política, ¿ok? Pero en este caso sí también él tuvo ciertas aportaciones para su país en cuanto a la educación. Vamos a ver a Juan Jacobo Rousseau, que es alguien muy importante para la pedagogía, inclusive todavía en la actualidad se sigue mencionando a Rousseau. Vamos a ver a Le Pelletier, vamos a ver sobre la ley Lacanal y sobre la ley de 1833, que esas leyes pues fueron reformas hacia la educación durante esta época, y vamos a ver a Pestalozzi. Y en el tema 9 ya nos vamos a referir a los siglos XVII y XIX. Y vamos a ver a Humboldt. De hecho, todavía hay el colegio Humboldt, por ejemplo, que también está. Vamos a ver a Bell y Lancaster, a Jacotot y Braille. ¿Se han escuchado de Braille, verdad? ¿El sistema Braille? ¿No han escuchado del sistema Braille? Ya cuando veamos a Braille va a decir, ¡ay, ese es el sistema! Y a lo mejor te dice, no, ni sabía yo que era sobre Braille.
Bueno, antes que les dé lo de las fechas de los exámenes, vamos a hacer lo de la dinámica. ¿Quieres salir a hacer la fila y entrar o ya de aquí nada más van a ir? Así como fuera a pasar. Van a pasar y nos van a mostrar su. No, van a de qué se trata su, ya sea peinado, caseta, mochila, lo que hayan traído, usual. Y algo que quieras comentar con el inicio del curso. Para animar a tus compañeros. ¿Quieres que vean las chicas que están ahí o no? Nada más está Ali. Aquí la tienen. Ali. Ay, la otra chica Miguel Cano. Pero no le gusta que le digan Valeria. No, yo pensaba para distinguirla. Vamos a decir, había uno y había dos. Entonces vamos a sí, por los fríos, se pone. Bueno, si quieren un día hacemos el de pijama. Sí. El jueves. El jueves. De pijama. Pues solamente no que vayan a dejarme ir en pijama. Ajá, porque ni siquiera podemos venir con tenis. Así que chiste. Solamente que digan que sea con pan. También lo podría. Sí, pero es que ya se me hacía tarde. Bueno, pues no tengo problema. Yo tengo que checar. Sí, pero el del día del niño. A la niña fue unas flores. O sea, el chongo y flores. Forman flores con limpiapipas y papel, pero eran flores. Porque yo quería hacerle creo que es parecida a que tiene Paola, pero no quiso. Le mostré varios y no quiso. Hizo eso de flores. Y el niño igual le dije de los y no quiso, ya nada más se fue con el cabello parado, todo tieso parado, porque no, es que quería el de fútbol, pero ya no me daba tiempo de la cancha. Sí. Pero ya no me daba tiempo a hacer la canchita, dije, no, ya no se me hace, porque me lo dijo ya en la noche un día antes. No, ya no me daba tiempo. Y entonces, y ya le dije, pues yo tengo el cabello separado. El año pasado le hice de las pinzas, pero le dolía, le dijo que le dolía, y entonces ya no quiso ponerse nada en el cabello. Ok, entonces para que vaya saliendo, ya vamos a ir.
Ya no trajiste. Ya. Para que digas de qué trajiste. ¿Y por qué no trajiste la? Ok, ¿quién va primero? Ah, pero te vamos a... ¿Otra vez? Ahorita les tomo una foto ya. Ya, María. Que trajiste algo, ¿qué fue lo que trajiste? Y algo que quieras decir por el primer día. Yo traje unas calcetines de fútbol y me lo traje porque me gusta mucho este material. Ok, muy bien. Aplausos. ¿Qué sigue? Así como va. Yo me hice una sí, pero tengo que ir con mi chiquita. Ajá. ¿Y por qué? Porque me gusta como venía, como tenía como la imagen de los ¿te gustan los dos? es como mi personalidad. Ok, muy bien. Bravo. Sigue. Yo me hice un arco iris. ¿Por qué? Ah, si no quería ponerme cualquier cosa. Entonces, fue lo mismo. Fue lo que me hice. Te falta que un arco iris. ¿Y qué más? Porque Pues porque me gusta como que la combinación de colores, siento que fue más fácil también. Y porque ok. ya. Bravo. Nada que ver con nada que ver con mi personalidad. Por eso decía algo igual. ¿Qué Es una paleta de colores y tiene sus pincelitos y esos representan como, según yo, como gotitas de pintura. ¿Y por qué lo elegí? Pues, no sé, me gustó. Lo vi, me gustó por la paleta de colores. Y la verdad, porque también fue un día para otro y pues ayer sí se me complicó un poquito. Y también iba haciendo el pelo, pero... Y las que son como paletitas. Son unos marcatextos. Ah, ya. Si mandamos a quien subrayar, no vamos a uno del chongo. Ah, ok. Mira, muy práctico, muy práctico. También está invitas a todas. Ya. Muy bien, bravo. Bueno, yo me inspiré en mi favorito. Como que no me fue. Ajá. Y también a reír.
porque es morado y me gusta y parece bonito. Ok, ¿te gustan los conejitos? Sí. Ok, muy bien, bravo. Ya, el mío no, sí, no, una pianita. ¿Por qué quisiste venir de maestro? Porque dijo yo ayer estábamos jugando a los extraterrestres y que ayer se me ocurrió que entonces él era un astronauta y que era un océano. Lo hice. Se te hizo más fácil. Ok, muy bien. Te salvó tu hijo. Y María, Trae tus cositas. te lo digo, te lo explico porque muchos piensan que son, pero es una paja. Bueno, es una pieza. Yo pensé que eran ositos. Ay, te gustan. Te hubieras puesto el llave, te hubieras puesto, no sé. Mira, te lo hubieras puesto en la blusa el llave. Ok, no, pues sí se nos falta. Bueno, faltó Aline y Abigail Caro, que están en línea, ¿ok? Bueno, este es ¿sí? A ver, pónganse, chicas. Ah, sí, primero Al día normal y después primero delante y después porque le para que igual era mi en el grupo. Ah, sí. No, si ya no se las hacía. Igual el 10, hay que traer porque Póntelos en la mano. Un poquito más para acá. ¿Desde quién nomás primero? Sí, Tú le vas a tomar. Ah, sí. Pero guarda un poquito. Ahora ya vamos a Muy bien, chicas. Pues muchas gracias. No hemos terminado, nada más estoy agradeciendo de que hayan venido con su peinado. Es una manera un poquito diferente pues, de iniciar
el cuatrimestre, o sea, sobre todo esta materia que les digo que sí tiene muchos temas, muchísimos temas. Entonces, para que ustedes vayan, se vayan animando y pues empiecen ya el cuatrimestre con buen ánimo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer lo del jueves, de las pijamas, ¿quieren? Sí. Se compra una y lo hacemos. O puede ser como pan. O de mochila, porque ya les había puesto también mochila loca, pero ese tiene que ponerse. O un día su mochila. Exacto, puede ser un día sin mochila y a ver qué se les ocurre, qué se les ocurre traer sus cosas. En la carriola, dice. Ok. Bueno, entonces les voy a dar las fechas de los exámenes. Esta parte es importante que yo se lo recuerdo, pero sí es importante que ustedes los vayan teniendo. Anótenlo también, por favor. El primer parcial será el 8 de junio, para que lo anoten, 8 de junio, va a ser el jueves, 8 de junio. El segundo parcial, 13 de julio. Y el tercero, el 15 al 17 de agosto. Y acuérdense que el primero y el segundo es en línea, y ya el tercero ya hacemos algunas distintas. Unas van a pasar el 15 y otras van a pasar el 17. La forma de calificar va a ser la misma, van a ser los mismos porcentajes. El examen, el 30%. Acuérdense que lo que saca en el examen, eso tiene un valor de 30%. ¿Ok? Después, todas las actividades que se realicen y que estén las evidencias en Moodle tienen un 50% de descuento. Acuérdense que eso es lo más, el que tiene más valor. Por eso les digo que no se atrasen con las actividades, súbanos en las fechas, chequen las fechas de entrega, normalmente son los sábados, excepto cuando es semana de evaluación, que es en viernes. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, de preferencia, súbanlo en las fechas que les corresponde, ya que si lo entregan después, sí lo pueden subir después, pero acuérdense que se les baja puntos por entrega. Entonces, se les recomienda que durante la semana que es ese mismo día. Recuerden que tienen que poner también la conclusión y bibliografía. Aparte de las actividades que aparece ahí, actividades, por ejemplo, de esta semana son 2, les aparece 2, son las que vamos a trabajar el jueves. Acuérdense que lo trabajamos aquí, solamente si hay que no nos haya dado tiempo o algo así, lo que quede pendiente sería de tarea. ¿Ok? Y la tarea fija que tiene, pues es la conclusión. Para eso, tienen que acuérdense que hay que ver los recursos primero. O sea, para la clase del jueves, por ejemplo, tienen que ver entre hoy y mañana los recursos que aparecen ahí. Acuérdense que estamos en el modelo de aula invertida. Ustedes tienen que ver primero, antes de la clase, tienen que leer primero los recursos para que tengan noción de los temas y de lo que se va a trabajar.
hacemos las actividades y ya después ustedes le agregan conclusión. Si tienen alguna duda para sus conclusiones, entonces tendrían que volver a leer los recursos para que entonces se les den una idea. Acuérdense que en la conclusión tienen ustedes que explicar lo que comprendieron, no es que van a copiar y lo que viene en los recursos y lo van a poner ahí, sino que ustedes tienen que lo que comprendieron. Luego les he dicho, bueno, hagan como si platicaran, como si se lo platicaran a alguien, que fue lo que ustedes comprendieron de ¿ok? Y de la participación el 20%, nada más que se divide el 15% en participación, ya sea en clase o en foros, y el 5% es de todas las presentaciones que ustedes realizan. ¿Ok? Eso se divide. Acuérdense que si ustedes creen que no participaron durante la clase, entonces pueden escribir en los foros. Hay personas que no participan en clase y tampoco escriben en los foros, entonces ese 15% pues no lo tendrían. Y es como si fuera un punto y medio, 1.5 que no tendrían, ¿no? Entonces, y si en el examen sacaron, no sé, 8, ¿no? Tienen 24%. En las actividades, a lo mejor tienen un 40%. Allá sería 40, 64%, 6.4. Y si no participaron ni en clase ni escribieron en el foro, pues no tienen. Si al caso, a lo mejor sí hicieron presentaciones, tienen un 5, tendrían un 69%, que sería 6.9, que sería 7. ¿Ok? Imagínense 7 y a lo mejor hicieron todo bien, pero como no participaron, pues sí les bajó bastante, ¿no? Entonces es importante que si no participan en clases, entren a los foros y ahí escriben lo que comprendieron del tema en la semana para que se les pueda considerar el porcentaje de participación. ¿Ok? No es tan complicado. No se atrasen con las actividades, luego dicen, bueno, no se las tuvo. No dicen, viernes, sábado, ¿qué tal si les pasa, si se fueron de fiesta y se les olvidan? ¿No? Ya no los pierden. O a lo mejor les invitaron a la mera hora algo que acompáñenme de compras y se les olvidó subir la tarea. Entonces les digo, no se atrasen tanto en subir sus ¿ok? En psicología física actividad sí la tenía yo, pero hasta se los recordé. Sí, pero la subí el mismo día que la acabamos, pero no fuimos a comprar y nunca me di cuenta y no te diste cuenta hasta que puse la calificación, yo creo. No, ya ves que se te mandé el mensaje, revisen que se haya subido toda calificada. Yo dije, ya te avisé. Dije, pues no, quién sabe qué le pasó y no lo subió. Dice, ya todo esto me esperé. Dije, no, pues quién sabe. Me dormí tarde, sabíamos que estaba yo a ver si la subía y estaba yo calificando. De todas maneras lo hubieras avisado cuando te diste cuenta. Si todavía estaba abierto el sistema. Es que no me dije, pero como no estuvo, y ajá. Ya me pasé. Sí, porque había varias que les faltaba. Y dije, me voy a esperar y por eso hasta te mandé el mensaje. Avísalo, por favor. Yo le dije, no, que no me entiende, que yo tanto ni hablo. Sí, porque te aparecía, ¿no? Te marca ahí la fecha del error. Y de todas maneras se puede en el sistema, se puede revisar si se intentó subir. Bueno, yo no sé, pero saben los del sistema. Ya les puedo decir que checaran. Sí, sí se puede. Siempre y cuando esté la evidencia que sí intentaron subirla.
Bueno, ya no nos dio el tiempo de hacer la actividad la otra actividad que tenía yo pendiente. A ver si nos da tiempo y lo hacemos vamos a jugar ficcional. Entonces a ver si lo hacemos el jueves. A lo mejor sí nos da tiempo porque son ¿Cómo vamos a venir en jueves? Porque pues ya no sé si dijeron mochila, si ya no sé si no que no traigan mochila. No, pues yo también no traigo mochila. el de su mochila. Entonces, ¿qué harán en su mochila? Mochila, maestra. Ahí me lo recuerdan, por favor. Voy a traer. Borrachito. Abigail, Cano y Ali, y van a venir el jueves, es mi mochila. Bueno, sí, la mochila que normalmente traen. Van a traer sus cosas, no otra cosa que no sea su mochila. Una bolsa de súper o un palito. O luego dan los tipos dulceros, o los tipos dulceros así, que vienen grandecitos, o las bolsas ecológicas también. Me mandan un mensaje mañana, por favor, no me voy a olvidar. Ok, bueno, de que no abre conferencia. Pues no, le bajo puntos porque necesitan todo eso. Ah, no, También la bolsa de galletas. Nos toca creo que salud de acá. Ya se pueden desconectar, chicas, Ali y Abigail. Nos vemos en unos minutitos. Gracias.